Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que siempre genera mucho interés, especialmente entre los fans de las novelas turcas y, por supuesto, de una de las parejas más queridas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, hoy vamos a hablar sobre los celos de Kerem. Pero no nos vamos a quedar solo con la palabra celos y ya, no. Vamos a desmenuzar este tema, a analizarlo, a ver qué hay detrás de todo ese interés, de todas esas miradas, de esas situaciones que hemos visto y que a veces nos han hecho pensar y especular mucho. Y es que ¿quién no se ha preguntado si realmente existía algo más entre ellos fuera de la pantalla? Si ese amor que veíamos en Love is in the Air era, de alguna manera, real. Antes de empezar a contárselo todo, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Así no te perderás ninguno de los vídeos que subimos sobre tus series y actores favoritos. Y también dale un buen like a este vídeo si te interesa el tema, eso me ayuda muchísimo. Ahora sí, vamos a lo que nos trae. El mundo de las novelas turcas es fascinante, ¿verdad? Nos atrapan con sus historias, sus personajes y por supuesto con sus romances. Y Kerem Bürsin y Hande Erçel, como Eda y Serkan, nos conquistaron a todos. La química entre ellos era innegable, explosiva. Y claro, cuando vemos esa conexión en pantalla, es inevitable que la curiosidad nos gane y empecemos a preguntarnos qué hay detrás. ¿Era solo actuación? ¿O realmente sentían algo el uno por el otro? Una de las cosas que más nos llamaron la atención, y que de alguna manera alimenta la idea de los celos de Kerem, son las diferentes entrevistas, eventos y publicaciones en redes sociales. Hemos visto miradas cómplices, gestos de cariño, momentos de cercanía que, para muchos, iban más allá de la simple amistad o del compañerismo de trabajo. Y claro, las redes sociales son un campo de batalla en estos casos. Las fotos, los comentarios, todo se analiza con lupa. Por ejemplo, recuerdo una vez que se filtró una foto de Hande con otro actor, y rápidamente las redes sociales se encendieron. Empezaron a circular rumores, comentarios, y por supuesto, la gente empezó a especular sobre la reacción de Kerem. ¿Estaba celoso? ¿Cómo se lo había tomado? Es en estos momentos donde vemos la gran conexión que tienen los actores con el público y cómo esto afecta la forma en que consumimos el contenido. Otro punto a considerar son las entrevistas que han dado ambos actores. Aunque siempre han sido muy profesionales y han mantenido la discreción sobre su vida privada, a veces se han filtrado comentarios, indirectas o gestos que nos han dado pistas. Por ejemplo, alguna vez, en una entrevista, Kerem habló sobre la importancia de la confianza y el respeto en una relación. ¿Estaba hablando en general o se refería a su relación con Hande? También es importante analizar el contexto. ¿Qué estaba pasando en ese momento? ¿Estaban rodando alguna escena romántica? ¿Había algún proyecto nuevo en el que Hande estaba trabajando con otro actor? Todas estas variables pueden influir en la percepción que tenemos de sus interacciones. No podemos olvidar el impacto que tienen los fans en todo esto. Los fans de Hande y Kerem y de Love is in the Air son súper apasionados y siempre están buscando pistas, analizando cada detalle. Crean teorías, montajes, vídeos, son increíbles. Y por supuesto sus expectativas juegan un papel importante en cómo interpretamos las situaciones. Pero, ¿qué es lo que realmente nos hace pensar en los celos de Kerem? ¿Qué elementos concretos nos dan esa sensación? Pues bien, hay varios puntos que podríamos analizar en detalle. Asterisco, 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 la protección, asterisco, asterisco. Hemos visto en varias ocasiones cómo Kerem ha mostrado un lado protector hacia Hande. Ya sea en entrevistas, en eventos o en las redes sociales, siempre ha habido una cierta preocupación por ella. ¿Era simplemente compañerismo o había algo más? Esta protección, que a veces se manifestaba sutilmente y otras de forma más evidente, es uno de los pilares sobre los que se construye la idea de los celos. ¿Por qué esa necesidad de velar por ella? ¿Por qué esa preocupación por su bienestar? La respuesta, o al menos las posibles interpretaciones, son muchas y variadas. Podría ser simplemente un reflejo de su personalidad, un rasgo de carácter que lo lleva a cuidar a las personas que le importan, o podría ser la manifestación de un sentimiento más profundo, un interés romántico que lo impulsaba a querer protegerla. Analizar la frecuencia y la intensidad de esta protección, en diferentes contextos y situaciones, nos puede dar algunas pistas. Asterisco, 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 la mirada, asterisco, asterisco, las miradas hablan por sí solas.
Y las miradas de Kerem hacia Ande a veces han sido muy intensas. Es como si estuviera constantemente observándola, analizándola. Esa mirada es el punto central de todo lo que hoy tratamos. Las miradas, la forma en que se cruzan, la duración, la intensidad, son un lenguaje silencioso que puede revelar mucho. En el caso de Kerem y Ande, hemos notado miradas que van más allá del simple compañerismo. Miradas que parecen buscar, que parecen conectar, que parecen expresar un cúmulo de emociones. Eran miradas de admiración. ¿De cariño? ¿De deseo? La interpretación es subjetiva, pero la intensidad de esas miradas es innegable y alimenta la especulación. Recordamos momentos específicos en entrevistas o eventos, donde la conexión visual entre ellos era palpable, creando una atmósfera cargada de tensión y expectativa. Asterisco 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 los gestos asterisco asterisco pequeños gestos, como un abrazo más largo de lo normal, una mano en la espalda, una sonrisa cómplice. Todo eso alimenta las especulaciones. Los gestos, aunque sutiles, son el complemento perfecto de las miradas. Un abrazo que se alarga, una mano que se posa con delicadeza, una sonrisa que solo ellos parecen entender, son detalles que en conjunto pintan un cuadro más complejo. Hemos visto momentos en los que la cercanía física entre ellos iba más allá de lo profesional, gestos que parecían expresar una intimidad y una complicidad que trascendía la pantalla. Estos gestos, que a menudo pasaban desapercibidos para muchos, eran analizados con lupa por los fans más atentos, quienes veían en ellos la confirmación de sus teorías. Asterisco 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 los silencios asterisco asterisco a veces, lo que no se dice es más revelador que lo que sí se dice. Los silencios de Kerem, sus evasivas cuando se le preguntaba sobre Ande, también han alimentado la idea de los celos. Los silencios, las evasivas, las respuestas ambiguas, son otra herramienta poderosa para expresar algo que no se quiere decir abiertamente. Cuando se le preguntaba a Kerem sobre Ande, a veces sus respuestas eran cortas, evasivas, o incluso acompañadas de una sonrisa enigmática. Estos silencios, lejos de disipar las dudas, las alimentaban. Era como si, en lugar de negar o confirmar, prefiriera dejar que la imaginación de los demás volara. Estos silencios, sumados a otras pistas, construyen un rompecabezas que es muy interesante para analizar. Asterisco 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 las redes sociales asterisco asterisco como mencionamos antes, las redes sociales son un campo de batalla. Los me gusta, los comentarios, las fotos. Todo se analiza al milímetro. Las redes sociales en el mundo de los famosos son un arma de doble filo. Por un lado, permiten mantener una conexión con los fans, compartir momentos y proyectos. Por otro, son una fuente inagotable de especulaciones. Los me gusta, los comentarios, las fotos que se comparten, todo se analiza con lupa. Un me gusta en una foto de Ande con otro actor, un comentario sutil en una publicación, son suficientes para desatar la locura. En el caso de Kerem y Ande, las redes sociales han sido un campo de batalla constante. Cada interacción entre ellos era analizada y reinterpretada, alimentando la idea de los celos. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué Kerem podría sentir celos? Hay varias posibles explicaciones. Asterisco 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 el amor asterisco asterisco la más obvia, y la que todos queremos creer. Quizás Kerem estaba realmente enamorado de Ande. La química entre ellos era innegable, y es posible que ese sentimiento se haya extendido más allá de la pantalla. El amor, en todas sus formas, es el motor de muchas de nuestras acciones. Si Kerem realmente se enamoró de Ande, es lógico que sintiera celos al verla con otros, o al imaginarla con otros. La química entre ellos, que era tan evidente en Love is in the air, podría haber sido el catalizador de ese sentimiento. Las miradas, los gestos, las palabras, todo encajaba a la perfección. ¿Era posible que esa conexión fuera más allá de lo profesional? La posibilidad del amor, aunque romántica, es una explicación válida y comprensible. Asterisco 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 la amistad asterisco asterisco también es posible que existiera una gran amistad entre ellos, y que Kerem sintiera celos como cualquier amigo o compañero de trabajo. Ver a Ande con otra persona, especialmente si esa persona también era su colega, podría haber generado cierta incomodidad. La amistad, aunque a veces se subestima, es un sentimiento muy fuerte. Si Kerem y Ande eran amigos, es comprensible que sintiera celos al ver a Ande con otros, ya sea en el ámbito profesional o en el personal.
La amistad implica cariño, preocupación, y una cierta necesidad de proteger a la otra persona. En el mundo del espectáculo, donde las relaciones son muy intensas, la amistad puede ser tan importante como el amor. Asterisco 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 la competitividad asterisco asterisco en el mundo del espectáculo, la competencia es feroz. Es posible que Kerem sintiera celos profesionales, o que no quisiera que Ande trabajara con otros actores. La competitividad, aunque menos romántica que el amor o la amistad, es una realidad en el mundo del espectáculo. La competencia por los papeles, por la fama, por el éxito, es constante. Es posible que Kerem sintiera celos profesionales, o que no quisiera que Ande trabajara con otros actores. La rivalidad, aunque no siempre se manifiesta de forma explícita, es un factor a tener en cuenta. Asterisco 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 la protección asterisco asterisco quizás Kerem simplemente sentía la necesidad de proteger a Ande, de asegurarse de que estaba bien, de que no sufriera. Esto no implica necesariamente celos románticos, sino una preocupación genuina por su bienestar. La protección, como hemos visto, es un rasgo que hemos percibido en Kerem. Quizás su preocupación por Ande no fuera motivada por el amor o la amistad, sino por un instinto de protección. Ver a Ande en situaciones potencialmente peligrosas, o simplemente verla expuesta a las críticas y la presión mediática, podría haber generado en él esa necesidad de protegerla. La protección en este caso podría ser un reflejo de su personalidad, un rasgo que lo lleva a cuidar a las personas que le importan. Es importante recordar que al final, solo ellos saben la verdad. Nosotros como espectadores, solo podemos especular, analizar y sacar nuestras propias conclusiones. La verdad, la realidad de lo que realmente ocurrió entre Kerem y Ande solo la conocen ellos. Nosotros como espectadores, solo podemos observar, analizar y especular. Las pistas, las pruebas, las teorías, todo forma parte de un juego de adivinanzas. Pero al final, la verdad está en manos de ellos. Es posible que nunca sepamos la verdad absoluta, y que la especulación continúe alimentando la curiosidad de los fans. En definitiva, la historia de los celos de Kerem por Ande es un tema apasionante y lleno de matices. Hemos analizado las pruebas, las especulaciones y las posibles explicaciones. Pero, ¿cuál es la verdad? Solo ellos lo saben. La historia de los celos de Kerem, como la de cualquier relación entre dos personas famosas, es un tema complejo y lleno de matices. Hemos analizado las pruebas, las especulaciones, las posibles explicaciones, pero la verdad, en última instancia, solo la conocen ellos. Nosotros como espectadores, solo podemos interpretar, analizar y sacar nuestras propias conclusiones. Y eso es lo que hace que esta historia sea tan fascinante. El misterio, la incertidumbre, la posibilidad de que haya algo más allá de lo que vemos, todo eso alimenta nuestra curiosidad y nos mantiene enganchados. Y con esto, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que hayamos podido aclarar algunas dudas. Muchísimas gracias por ver. Si tienen alguna opinión, alguna teoría, o alguna anécdota que quieran compartir, déjenla en los comentarios, me encantará leerlos. Y no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de nuestros futuros vídeos. Hasta la próxima. Un abrazo enorme.